Cleopatra no perdió Egipto por amor. Lo perdió por inflación. Cuando la última faraona se suicidó en el 30 a.C., Egipto ya no era una potencia. Era un estado en bancarrota, con monedas que contenían apenas 16% de plata, sostenido únicamente por préstamos romanos que nunca podría pagar. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. El colapso no comenzó con Cleopatra. Comenzó con su padre, Ptolomeo II, quien devaluó la moneda egipcia de 100% a 33% de plata en una sola generación. Y Cleopatra lo empeoró al cortar ese 33% a la mitad. Hoy no vamos a contar la historia de Cleopatra y Marco Antonio. Vamos a contar la historia de inflación descontrolada, controles de precios que fracasaron y un imperio que colapsó bajo el peso de su propia moneda corrupta. Porque cuando sigues el dinero, descubres algo aterrador. Los errores monetarios de los Ptolomeos marcaron el colapso financiero de la dinastía, así como el preludio de su agonía política. Y estamos repitiendo exactamente los mismos errores ahora mismo. Todo comienza con una muerte. El 323 a.C., Alejandro Magno muere en Babilonia a los 32 años. Su imperio, el más grande jamás conquistado, se fragmenta entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo, se convierte en el primer líder dinástico de un Egipto helenizado, y trae consigo algo revolucionario: moneda acuñada. Los griegos introdujeron la moneda en Egipto durante el reinado de Ptolomeo I. A finales del reinado de Ptolomeo II, en el 246 a.C., la simplicidad y eficacia de la economía monetaria hizo posible un florecimiento del comercio que antes era inconcebible solo con el trueque. Durante este periodo, la fabulosa biblioteca de Alejandría, con sus 700.000 rollos de papiro, y el inmenso faro de Alejandría, el edificio más alto del planeta y una de las 7 maravillas del mundo, fueron construidos. Alejandría estaba en camino de convertirse en la metrópolis más hermosa del Mediterráneo. Las primeras dracmas egipcias tenían 98% de contenido de plata. La moneda era sólida. El comercio florecía. El futuro parecía brillante. Pero aquí está el problema. El Estado vigilaba todo proceso productivo de la actividad económica para poder obtener el máximo beneficio posible, siendo una de las medidas estrellas el notable incremento de la presión fiscal. De hecho, se estima que en el Egipto de la dinastía tolemaica existían más de 300 impuestos diferentes ligados a las actividades económicas. 300 impuestos diferentes. Y para cobrarlos todos, necesitabas un sistema sofisticado. Los soberanos ptolomeos introdujeron una importante novedad. Obligaron a que el pago de los impuestos fuera en moneda. Ya no más grano o ganado, solo monedas ptolemaicas. Pero aquí está el giro genial y malévolo. Los ptolomeos también controlaban la acuñación, y cuando necesitaban más dinero, simplemente devaluaban la moneda. El calibre de la moneda ptolemaica en su conjunto varió enormemente, ya que los monarcas posteriores envilecieron la moneda reduciendo el porcentaje de metales preciosos para financiar guerras o hacer frente a dificultades económicas. Los 3 primeros Ptolomeos eran los buenos. Sus sucesores eran tiranos y asesinos, torturando y matando hasta miembros de su propia familia de manera bastante rutinaria. La decadencia de la dinastía comenzó con la llegada al poder de Ptolomeo IV, que impuso una carga de tributos tan fuerte que desangró la economía del país. Aquí está la secuencia de causa y efecto. Paso 1. Aumento de gasto militar. Los Ptolomeos posteriores enfrentaban constantes guerras con los Seleucidas, Siria y amenazas internas. Las guerras cuestan mucho. Paso 2. Devaluación monetaria. 2 décadas después de la muerte de Alejandro, el metal precioso de las dracmas egipcias, tanto de plata como de oro, se redujo al 80% de su peso inicial. Paso 3. Inflación emergente. Con más monedas en circulación pero menos plata real, los precios empezaron a subir. Lentamente al principio. Luego, más rápido. Paso 4. Más devaluación. Cuando la inflación apareció, los Ptolomeos no corrigieron el curso, lo empeoraron. Devaluaron más para cubrir los gastos crecientes.
Es el ciclo clásico de muerte monetaria: gasto excesivo, devaluación, inflación, más gasto para corregir, más devaluación, hiperinflación. Para el año 80 a.C., turbas de alejandrinos hastiados con la corona asesinaron a Ptolomeo X. En aquellos tiempos convulsos, una nueva potencia, Roma, movió los hilos de la política egipcia. Y aquí es donde entra el padre de Cleopatra. Cleopatra era hija de Ptolomeo XII Dionisio, un monarca impopular. Y por buena razón. Ptolomeo II gobernó desde el 80 al 58 a.C. y de nuevo desde el 55 a.C. hasta su muerte en el 51. Endeudado hasta las cejas con los acreedores romanos, organizó una devaluación masiva de la moneda de plata. ¿Cuán masiva? Cuando terminó, la moneda solo tenía un 33% de plata. Imagina. Tu moneda comienza con 98% de plata. En una generación, cae a 33%. Eso es una devaluación del 67%. En términos modernos, es como si el dólar perdiera 2/3 de su valor en 30 años. Espera, eso ya pasó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Roma exigió la devolución de las deudas que había contraído la corte egipcia. Ptolomeo XII había pedido préstamos masivos a banqueros romanos para mantener su trono. Cuando llegó el momento de pagar, no tenía el dinero. Entonces hizo lo que todos los gobiernos desesperados hacen: imprimió más dinero. O en este caso, acuñó más monedas con menos plata. Los resultados fueron predecibles. Los precios se dispararon. Los salarios reales colapsaron. El comercio internacional rechazó la moneda egipcia. La gente común fue devastada, y aquí está donde se pone brutal. Enfrentando precios crecientes, los Ptolomeos no se arrepintieron cortando gastos. En vez de eso, impusieron controles de salarios y precios. El control asumió proporciones asustadoras. Había todo un ejército de inspectores. En las aldeas, cuando los agricultores disgustados con todas esas vejaciones huían, aquellos que permanecían eran responsables de la producción de los ausentes. La presión ejercida se extendía a la crueldad y la tortura. Controles de precios respaldados por violencia estatal. Suena familiar, ¿verdad? Cleopatra VII heredó la pesadilla financiera que habían creado sus predecesores. Tenía 18 años. Su padre acababa de morir. Y le dejó una moneda con 33% de plata, deuda masiva con Roma, una economía colapsada, controles de precios que no funcionaban, un pueblo empobrecido. ¿Qué hizo ella? No hizo más que empeorarla al recortar la plata de la moneda egipcia otro 50%. De 33% a aproximadamente 16% de plata. La moneda egipcia ahora era esencialmente cobre bañado en plata. Ahora, para ser justos con Cleopatra, ¿qué opciones tenía? Opción 1. Cortar gasto masivamente. Imposible. El ejército exigía pago. Roma exigía tributo. Opción 2. Aumentar impuestos. Ya estaban en niveles confiscatorios. Más impuestos. Revuelta. Opción 3. Pedir más prestado. Roma ya no prestaba. Conocían el estado de las finanzas egipcias. Opción 4. Devaluar más. La única opción fácil. Y la eligió. Pero Cleopatra era inteligente. Entendía que la devaluación monetaria no salvaría a Egipto. Así que jugó un juego diferente: seducción geopolítica. Julio César aprovechó las deudas egipcias para intervenir en el país. César instigó el asesinato de Ptolomeo XIII e impuso en el trono a la inteligente Cleopatra, cuyo poder de seducción atrapó a César, con quien tuvo un hijo, Ptolomeo Cesarión. Cleopatra intentó salvar Egipto a través de alianzas romanas. Primero César, luego Marco Antonio. Pero las ambiciones de Marco Antonio, de encabezar un gran imperio oriental junto a su bella esposa egipcia, fueron frenadas en seco por el joven Octavio. En la batalla naval de Accio, 31 a.C., Octavio destruyó la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Los suicidios de Marco Antonio y Cleopatra, así como el asesinato de Cesarión, convirtieron a Octavio Augusto en el líder indiscutible del Imperio Romano, a cuyo territorio se sumó Egipto como una provincia más. Egipto independiente había terminado. Para siempre. Entonces,
¿Qué causó realmente el colapso de Egipto ptolemaico? No fue Cleopatra. No fue Marco Antonio. No fue mala suerte. Fue economía. La secuencia completa. 1. Primeros Ptolomeos, 323 al 180 a.C. Moneda sólida, comercio próspero. 2. Ptolomeo IV en adelante. Aumento masivo de impuestos y gasto militar. 3. Siglo II a.C. Comienzo de devaluación monetaria. 4. Ptolomeo XII, 80 al 51 a.C. Devaluación masiva a 33% de plata. 5. Inflación. Precios se disparan. Economía colapsa. 6. Controles de precios. Fracasan, empeoran la situación. 7. Cleopatra, 51 al 30 a.C. Devalúa más, intenta alianzas geopolíticas. 8. Resultado. Conquista romana. Fin de la independencia. Después de un período de brillo, la economía egipcia entró en colapso, al igual que su estabilidad política. El poder económico es poder político. Cuando pierdes uno, pierdes el otro. Ahora aquí está donde esto se vuelve incómodamente actual. Egipto moderno está repitiendo exactamente el mismo patrón. El poder adquisitivo ha sido devastado por una década de inflación y una moneda colapsada. La inflación alcanzó el 38% en 2023. La libra egipcia colapsó repetidamente en 2016, 2022 y 2024. Y no es solo Egipto, Venezuela. Bolívar devaluado en 99,99%, hiperinflación de 1000% plus, controles de precios fracasaron, economía colapsada Argentina, peso devaluado constantemente durante décadas, inflación de 140% plus anual, 2024, controles de capital. Segunda mayor deuda con el FMI después de Egipto. Turquía. Lira perdió 80% de valor en década Tindus. Erdogan insiste en bajar tasas de interés durante inflación. Resultado, inflación de 80%. Pero aquí está el patrón que nadie quiere admitir. Monedas fiduciarias principales. Dólar. Perdió 98% de poder adquisitivo desde 1913. Libra esterlina. Perdió 99% desde 1900. Yen. Perdió 95% desde 1970. La diferencia es velocidad. Los ptolomeos tardaron siglos en destruir su moneda. Nosotros lo estamos haciendo en décadas. Entonces, ¿qué aprendemos del precio del poder de Cleopatra? Primera lección. La devaluación monetaria es una bomba de tiempo con fusible largo. Los primeros ptolomeos devaluaron solo al 80% de plata. Pareció funcionar, pero estableció el precedente. Cada generación devaluó un poco más, y cada vez pareció funcional, hasta que no lo fue. La inflación monetaria no colapsa economías instantáneamente. Las erosiona gradualmente, hasta que un día, de repente, todo se derrumba. Ptolomeo XII marcó el colapso financiero de la dinastía, así como el preludio de su agonía política. Segunda lección. Los controles de precios nunca funcionan. Nunca. Cuando los ptolomeos enfrentaron inflación por devaluación, intentaron controlar precios por decreto. Resultado. Campesinos huyendo de las tierras, inspectores torturando a quienes quedaban, producción colapsando. La misma historia se repite en Roma bajo Diocleciano, Francia durante la Revolución, URSS durante 70 años, Venezuela ahora, Argentina repetidamente. Los controles de precios son la admisión de que has perdido el control de tu moneda. Tercera lección. Una vez que pierdes soberanía monetaria, pierdes soberanía política. Cleopatra intentó salvar Egipto mediante alianzas con Roma, pero Egipto ya no tenía poder de negociación, su economía estaba rota, su moneda era basura, su ejército no podía ser pagado. Cuando tu moneda colapsa, tu independencia termina. Alguien más dicta términos. La historia de Cleopatra no es sobre romance. Es sobre lo que sucede cuando gobiernos sacrifican integridad monetaria por conveniencia política. Los ptolomeos devaluaron porque era más fácil que cortar gasto. Los gobiernos modernos imprimen porque es más fácil que equilibrar presupuestos. El resultado es el mismo, colapso económico, seguido de colapso político. Entonces aquí está tu pregunta incómoda. Egipto moderno tiene deuda del 95.8% del PIB.
Es el segundo mayor deudor del FMI con 164.000 millones. La inflación está en 25.7%. Estados Unidos tiene deuda del 130% del PIB. La inflación oficial es 3%, pero el poder adquisitivo ha caído 20% en 4 años. ¿En qué punto del ciclo ptolemaico estamos? ¿En la fase de devaluación temprana, 80% pureza? ¿En la fase de crisis de Ptolomeo XII, 33% pureza? ¿O en la fase terminal de Cleopatra, 16% pureza? Porque si la historia es guía, sabemos cómo termina. La única pregunta es, ¿cuándo? Cleopatra no perdió Egipto por amor a Marco Antonio. Lo perdió porque heredó un sistema económico que había estado colapsando durante 250 años. Y cuando llegó su turno, no tuvo el coraje o quizás la capacidad de hacer lo imposible: reformar la moneda, cortar el gasto, enfrentar la realidad. En cambio, devaluó más. Y esperó que alianzas geopolíticas salvaran lo que la economía no podía. No funcionó. Si esto cambió cómo ves la historia de Cleopatra, o las monedas modernas, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué país crees que está más cerca del colapso ptolemaico? ¿Y qué hacemos cuando la devaluación finalmente alcanza su límite? Suscríbete para más análisis de cómo los patrones económicos antiguos predicen colapsos modernos. Porque los Ptolomeos no pudieron imprimir su camino hacia la prosperidad, y nosotros tampoco podremos.